Cuando pensamos en la historia de España, en sus exponentes de arte, literatura, filosofía, podemos darnos cuenta de que la mayoría de estos son hombres. Algunos de los más conocidos son Lope de Vega, Machado, García Lorca, Baroja, Unamuno, y la lista sigue. Autores reconocidos a nivel mundial, personajes que sin duda cumplieron un importante rol en la historia. Sin desmerecer su participación en esta, nos preguntamos, ¿dónde están las mujeres? ¿España alguna vez tuvo exponentes femeninas relevantes? La respuesta es sí. Como en todo el mundo, la historia española no está exenta de la participación femenina. Pero, ¿por qué no tienen el mismo reconocimiento que los autores? La respuesta a ello es un tanto más complicada. Año 1898, España. Nos encontramos en medio de una crisis política, moral y social, y con ello aparecen rastros de la modernidad en la literatura. Esta generación de escritores tuvo una gran relevancia en la historia. Su papel fue tan importante dentro de esta que hasta el día de hoy sus obras son imprescindibles. Algunos de los autores más reconocidos son Unamuno, Baroja, Machado, entre otros. Ahora, ¿qué mujeres pertenecen a esta generación? Para contestar a esto es importante señalar que España pasó por la dictadura franquista, teniendo un receso democrático y social en donde a la mujer se le atribuía principalmente los roles de hogar. Cuando era niña empezamos a veranear en San Sebastián. Pues allí hacíamos vida de playa, sobre todo, pero conocí a un chico aragonés, que resultó Luis Buñuel, el director de cine. Éramos de la misma edad y nos pusimos en relaciones. Estas relaciones duraron 7 años. Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Y entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Dice, las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible, porque que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad? Las mujeres de esta generación se vieron empoderadas por los movimientos feministas que estaban creciendo en Occidente. La principal premisa era una sociedad igualitaria en trato y derechos. Estas mujeres fueron autoras de novelas, poemas, ensayos, obras y pinturas que influyeron en la historia, lamentablemente sin el reconocimiento merecido. Fue así como a través de su arte, literatura y poesía, poco a poco tomaron fuerza, uniéndose las unas con las otras para luego llevar a las calles sus creaciones artísticas. Las mujeres de la generación del 98 y la generación del 27 fueron las primeras directamente afectadas por la crisis moral, política y social que se desencadenó en España luego de la derrota militar en la guerra entre Estados Unidos y España. Algunas de las grandes mentes femeninas de estas épocas son, en primer lugar, Emilia Pardo Bazán, quien fue reconocida por poseer los títulos de escritora, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferencista española, introductora del naturalismo en España. Entre sus obras más destacadas está La cuestión palpitante y La tribuna. En esta última es considerada la primera novela social y la primera novela naturalista española. En ella se incorpora por primera vez al proletariado, dando voz y discurso propio a una mujer trabajadora. Regina Lamo Jiménez fue una intelectual española, activista muy polifacética hasta la llegada de la dictadura franquista en España. Fue pianista, profesora de música y canto, escritora, periodista, feminista defensora y activista de los derechos de las mujeres, promotora del modelo cooperativista en la economía, defensora del sindicalismo y el anarquismo, propagandista. Aparece continuamente en las crónicas sobre movimientos sociales en las décadas de los años 20 y años 30. Fue la fundadora del primer Banco Obrero en Valencia en el año 1920 y fundadora de la editorial cooperativa obrera. Belén de Zárraga Hernández nació en España en el año 1874 y falleció en 1941. Fue una periodista y activista feminista española, nacionalizada mexicana.
parte del Partido Republicano Federal e integrante de la masonería. Realizó giras de propaganda y prolongadas estancias en Iberoamérica. Fue activista anticlerical durante la Revolución Mexicana en los años 20. También participó activamente en la política de la Segunda República Española. Sofía Casanova nació en Polonia en el año 1861 y falleció en 1958. Fue periodista, poeta y novelista, conocida por ser la primera española corresponsal permanente en un país extranjero y corresponsal de guerra. Fue una mujer muy reconocida en los ambientes literarios de la época. Sus ocupaciones le permitieron vivir variados acontecimientos. Algunos de ellos son el desarrollo del sindicalismo, la lucha de los sufragistas en Inglaterra, la formación del partido bolchevique en Rusia, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sumando a esto, la persecución de los judíos por el régimen nazi. Vivió 96 años. Esta larga vida le permitió escribir obras que abarcan todos los géneros literarios. María Martínez Sierra nació en 1874 en La Rioja, Argentina. Fue profesora de inglés, novelista y dramaturga. Apasionada feminista, lo que la llevó a ser miembro de varias asociaciones feministas. Entre ellas, participó en la creación de la Unión de Mujeres de España, donde ayudó a componer la Carta de Derechos Femeninos. También acudió al Congreso Pedagógico Hispanoamericano, donde apoyó los postulados educativos de Emilia Pardo Bazán. Recibió un premio por parte de la Real Academia Española por su obra Canción de Cuna. También activista contra la reglamentación de los prostíbulos. Se afilió con el Partido Socialista en el año 1981. Fue diputada en las Cortes de la Segunda República Española, de la cual fue exiliada. Falleció en Buenos Aires en el año 1974. María Goyri nació el 31 de octubre de 1903 y falleció el 13 de diciembre de 1988. En su historia familiar, nos encontraremos con que su tía fue la primera mujer en España en obtener un doctorado en Filosofía y Letras, así como también en impartir clases en la universidad. Dentro de su vida laboral, podemos destacar que participó en la fundación de la revista Octubre, en la que publicó su obra Huelga en el Puerto en 1933. En 1934, va de regreso a la Unión Soviética para asistir al primer Congreso de Escritores Soviéticos. Entre algunas de sus obras tenemos Memorias de la Melancolía, Cuentos para Soñar, Contra Viento Marea, entre otras. Concha Espina, de nacionalidad española, nació en 1869 y falleció en 1955. Fue una escritora ilustrada, novelista. Varias de sus obras fueron adaptadas al cine. También escribió poesía, cuentos y colaboró con periódicos chilenos y argentinos. En 1914 y 1924 recibió premios por parte de la Real Academia Española por sus obras La Esfinge Maragata y Tierras del Aquilón. Llegó a ser candidata 3 veces consecutivas para recibir el Premio Nobel de Literatura, pero ya en el año 1927 se le fue concedido el premio por su obra Altar Mayor. En los años 20, España pasó por una crisis nacional debido a que estaban en una dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y una guerra civil, sumado a los conflictos relacionados al debate sobre el problema femenino, en donde se crea una gran masa de movimiento antifeminista, intentando frenar la autonomía de la mujer y negando la imagen nueva de la mujer europea. Bajo este problema, un grupo de mujeres se levanta en contra de la sumisión. A ellas se les denomina como las sin sombrero. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos
como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Algunas de las mujeres participantes de este movimiento fueron María Zambrano, Concha Méndez, Ernestina de Champoursín, Maruja Mayo, pintora, Josefina de la Torre, poeta, Ángeles Santos, pintora, Rosario Velasco, entre muchas otras. No es una lucha contra ellos, es con ellos. Así como ya mencionamos a estas grandes mujeres que fueron parte muy importante en nuestra historia, también debemos acercarnos al presente y ver qué sucede con la vida de la mujer actualmente. Por ejemplo, aquí en Chile. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Creen que aún hay violencia hacia las mujeres? Un claro ejemplo de esto es lo siguiente. Cuando hablamos de las sin sombrero y recordamos cada uno de los actos que hicieron en señal de protesta contra la sociedad machista de esa época, es inevitable no pensar en el estallido social ocurrido en Chile el 2021, en el grupo de mujeres feministas que salió a las calles a defender sus derechos y honrando la memoria de todas aquellas que ya no se encuentran, al igual que lo hicieron las sin sombrero en su época con el gesto de quitarse el sombrero en señal de rebeldía, de desacuerdo total con la sumisión y el querer demostrar que las mujeres, así como los hombres, también son capaces de mucho e importantes en la sociedad, no solo vistas como objetos de los hombres. Por eso, nos recuerda cuando en Chile las mujeres se vendaron sus ojos, haciendo ver que nadie se da cuenta del daño que causan en una mujer por sus actos, destacando a los violadores. Sin embargo, lo podemos considerar tanto en el ámbito sexual como también en el aspecto físico y psicológico, puesto que se habla de esa vulneración y denigración a la mujer tan solo por pertenecer al género, solo por existir. Me encanta cómo la mujer está despertando y se está demostrando cuánto valor tiene. Marcho por mis abuelas, marcho por mi madre, por mis hermanas, por mis hijas, por mis tías, por mis primas, por todas las mujeres de mi vida. A lo largo de nuestra historia, hemos observado mujeres luchando por una calidad de vida mejor en todos los sentidos, es decir, tanto laboral, de trato personal, como ciudadanas, batallando por ser vistas como humanos con derechos. Ahora tú que ya sabes cómo fueron y cómo son los hechos en la actualidad, ¿te quedarás sin hacer nada?